acá en la membrana teníamos todas esas bombas protón-potasio, ¿sí? Que intercambian el protón hacia acá y el potasio lo meten hacia adentro. Entonces, cuando la célula parietal está muy activa, está llena de todo este sistema de canalículos intracelulares. Pero cuando la célula está inactiva, o sea, no está produciendo activamente ácido clorhídrico, todo este sistema se desarma, ¿sí? Y se forman como si fueran vesículas en el interior, ¿sí? Que obviamente son como restos de membrana y que quedan almacenados en el citoplasma de la célula parietal. A todo este sistema se llama sistema túbulo-vesicular. ¿Sí? Entonces, cuando está inactiva, vemos menos canalículos intracelulares y todo el sistema túbulo-vesicular. Cuando viene el estímulo para la síntesis del ácido clorhídrico, ¿qué pasa? Todos esos sistemas túbulo-vesiculares se juntan y vuelven a formar el canalículo. ¿Sí? Se fusionan para volver a armar esos canalículos intracelulares. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Como que se empiezan a fusionar y vuelven a armar el canalículo. ¿Está? Entonces, cuando está inactiva, menos canalículos, más sistema túbulo-vesicular, ¿sí? Que son reservorios de esa membrana con las bombas. ¿Sí? Cuando está activa, bueno, vemos todo ese sistema de canalicular. ¿Está? Piensen que si nosotros tuviéramos que dibujar la luz de la glándula, o sea, si yo tuviera que dibujar la glándula, ¿sí? Si esta fuera como la glándula gástrica, ¿sí? La glándula fúngica, piensen que la célula parietal tendría como esta ubicación, ¿sí? Entonces, fíjense que sería una cosa así, el ácido clorhídrico se produce acá, ¿sí? Y después va hacia la luz de la glándula para después subir, ¿sí? Hacia la superficie. ¿Se entiende más o menos cómo sería la ubicación? Porque la vimos como solita, más o menos para que quede claro, ¿sí? O sea que el ácido clorhídrico en verdad se forma en la luz del canalículo, no se forma en el citoplasma de la célula parietal, ¿sí? Pero todo el tema de las reacciones enzimáticas que generan los productos que yo necesito para formar el ácido clorhídrico, sí, se van a producir ahí en la luz de la célula parietal. Entonces, acá tenemos la célula activa, ¿sí? Con todo el sistema de canalículos, y acá la célula inactiva, fíjense, un canalículo muy chiquitito y todo el sistema túbulo-vesicular, ¿sí? Y muchas mitocondrias que me van a dar el ATP para, sobre todo, esa bomba protón-potasio que necesito para intercambiar el protón por el potasio. Muy bien. Espérenme un minuto. Acá. Fíjense, acá tienen una imagen. Ven todas estas células como grandes, están medio pálidas acá, pero ven que son bien llamativas, medio triangulares, con el núcleo, así, estos que ven acá. Todas estas son las células parietales. Fíjense que se ven súper bien, ¿sí? Todas estas que ven acá son las células parietales. ¿Sí? ¿Las ven bien? Todas estas son células parietales. Fíjense que son bien grandes, ¿sí? Son bien llamativas y deberíamos verlas un poco más acidófilas. Profe, ¿cómo es hecho el canalículo intracelular? ¿Cómo que el ácido clorhídrico puede se formar sin degradar nada? No entiendo esto de cómo se puede formar sin degradar nada. Porque no se forma en el citoplasma de la célula, ¿sí? Justamente se forma en la luz del canalículo, que tiene directamente un contacto con la luz de la glándula y con la luz del estómago, ¿sí? Por eso es que no degrada nada. Y aparte, todo lo que es la superficie, después ya vas a tener el moco que te protege, un moco rico en bicarbonato, ¿sí? No sé si era eso lo que me preguntabas.
¿Está? Muy bien, entonces, fíjense acá vemos todo lo que son las células parietales, ¿sí? Y fíjense que acá se ven unas células que se ven como un poco más pálidas, esto sería el fondo de la glándula, que son las células principales. Las células principales son la típica célula productora de proteínas que se almacenan en el citoplasma y se liberan. Son las que presentan lo que se llama la bifase tintorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a producir el pepsinógeno, ese pepsinógeno se va a almacenar en el citoplasma y después ante un determinado estímulo se va a liberar. Lo que pasa es que muchas veces no se llega a ver esa bifase tintorial y se suelen ver pálidas, ¿sí? Son todas estas pálidas que ven acá, estas van a ser las células principales, ¿sí? ¿Ven? Todas estas que ven acá son las células principales, ¿tá? Pero como son células productoras de precursores enzimáticos, que ya lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos páncreas, ¿sí? Justamente son, tienen por un lado retículo rugoso en la parte basal y en la parte apical, donde está almacenado ese precursor enzimático, se ve acidófilo y presentan la bifase tintorial, ¿sí? Típico ejemplo de célula que produce proteínas y las almacena en el citoplasma por un tiempo. Entonces ahí tienen células principales y células parietales. Muy bien, vimos todo eso de la mucosa del estómago. La submucosa del estómago no tiene ninguna particularidad. Otra particularidad que tiene el estómago es que cuando nosotros vemos la capa muscular externa del estómago, en vez de tener 2 capas, tiene 3 capas. ¿Sí? La capa muscular externa del estómago tiene 3 capas. Tiene una capa interna que tiene una dirección oblicua. La capa circular pasa a quedar en el medio y la capa longitudinal afuera, ¿sí? Entonces, la otra particularidad que tiene la pared del estómago es que tiene 3 capas, una capa oblicua interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa, ¿sí? Esto hace que el estómago haga determinados movimientos para que justamente ese alimento se vaya bañando con todo lo que es el ácido clorhídrico, empieza a digerirse las proteínas con el pepsinógeno, ¿sí? Es como una especie como de licuadora donde un alimento va a empezar a tomar una consistencia, no llega a ser un líquido, sino que es como un líquido espeso, ¿sí? Que se llama quimo. Y ese quimo ácido después va a pasar a lo que es el intestino delgado para seguir degradándose a las moléculas más chiquititas que nosotros podamos absorber, ¿sí? Entonces, para todo eso es como todo un movimiento de licuador y por eso tiene esa capa oblicua interna a nivel de la muscular externa. Es muy difícil diferenciar las capas porque la oblicua es así, la circular es así, es como que son medias difíciles a veces de poder diferenciar, pero sepan que tiene una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa, ¿sí? Muy bien, entonces, del estómago, ¿sí? Va a salir ese quimo ácido para ingresar en el intestino delgado, y como saben, el intestino delgado es el órgano donde va a ocurrir la digestión final y la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, vamos a ver que el intestino delgado, por un lado, va a producir enzimas que van a degradar los nutrientes, y aparte va a recibir lo que son las secreciones del hígado y las secreciones del páncreas, que también van a ayudar en lo que es la digestión de los alimentos, y finalmente vamos a ver que es el órgano de absorción por excelencia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la superficie del intestino delgado, vamos a ver que existen estructuras que aumentan la superficie de absorción en el intestino delgado, ¿sí? Hay 3 estructuras que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. Esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras del intestino delgado que aumentan la superficie de absorción? Es pregunta de examen. Una de las estructuras, ¿sí? Se llaman pliegues circulares, válvulas conniventes o válvulas de Kerckring, como las quieran llamar. Pliegues circulares, válvulas conniventes o válvulas de Kerckring. Esos pliegues circulares son proyecciones de la submucosa que empujan la mucosa hacia arriba, ¿sí? De hecho, ahora cuando vayan a ver
en anatomía, cuando vayan a ver el intestino delgado, van a ver que se ve que tiene como unos anillitos que se ven a simple vista, y justamente son los pliegues circulares, que cuando los miramos al microscopio van a estar formados por submucosa y mucosa, ¿sí? Porque es la submucosa que empuja la mucosa hacia arriba, ¿sí? Son estos que vemos acá. Todos estos que ven acá, estos grandes, son los pliegues circulares. Esa sería una de las estructuras que aumentan la superficie de absorción. La otra estructura que aumenta la superficie de absorción son las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son una estructura típica del intestino delgado. No la vemos en el estómago, no la vemos en el colon, no la vemos en el esófago, son típicas del intestino delgado, las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son proyecciones de la mucosa, solo mucosa, acá ya no interviene la submucosa, ¿sí? Y justamente es lámina propia revestida por epitelio, ¿sí? Son proyecciones de la lámina propia revestidas por epitelio. Ahora igual después vamos a ver bien en detalle cómo es la estructura de una vellosidad intestinal. Y la tercera estructura que aumenta la superficie de absorción son las microvellosidades o chapa estriada. Entonces, las tres estructuras que aumentan la superficie de absorción en el intestino delgado son los pliegues circulares o válvulas de Kerkrin, formados por submucosa y mucosa, las vellosidades intestinales, formadas únicamente por la mucosa, ¿sí? Proyecciones de la lámina propia revestidas por epitelio, y las microvellosidades o chapa estriada, que como saben son proyecciones de la célula con un eje de filamentos de actina. ¿Sí? Obviamente que tienen que saber la estructura de una microvellosidad, que la vimos al principio, porque las volvemos a ver acá, ¿sí? Como estructura que aumenta la superficie de absorción en el intestino delgado. Entonces, fíjense acá, se ve lo que serían las capas del intestino delgado, todo esto que vemos acá, ¿sí? Todo esto que ven acá es la mucosa, y fíjense que en la mucosa se ven como todas estas proyecciones que son las vellosidades intestinales, ¿sí? Es la lámina propia que empuja el epitelio hacia arriba y forma todas estas vellosidades intestinales, ¿sí? Acá no están dibujadas los pliegues circulares, ¿sí? Y acá, que no se ve, todo esto aparte tiene la chapa estriada. Entonces, cuando nosotros vemos la mucosa del intestino delgado, vamos a ver que la mucosa va a tener un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y chapa estriada, ¿sí? El epitelio del intestino delgado tiene una mucosa que es un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y chapa estriada. Ese epitelio va a recubrir toda la superficie del intestino, va a recubrir todo lo que es las vellosidades, y después se va a invaginar hacia la lámina propia y va a formar lo que se llaman las glándulas intestinales, o también llamadas criptas de Lieberkühn. Entonces el epitelio sube y recubre la vellosidad y se invagina hacia la lámina propia y forma las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. ¿Sí? Esto que ven acá son las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Entonces, fíjense que el epitelio recubre superficie, recubre la vellosidad intestinal y se mete hacia abajo en la lámina propia, ¿sí? Se invagina el epitelio y forma la glándula. Sale, recubre vellosidad, se mete hacia abajo, lámina propia y forma la glándula intestinal o criptas de Lieberkühn. ¿Sí? Aquí tienen cómo se escribe. Las criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples no ramificadas. ¿Sí? Las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples no ramificadas. ¿Sí? Fíjense acá en un preparado, vemos todas estas proyecciones que son las vellosidades intestinales,
¿sí? Fíjense, todo el epitelio recubre la vellosidad y fíjense después cómo se invagina hacia la lámina propia y forma la glándula. Esto es la glándula, ¿sí? Todas estas que ven acá son las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Fíjense que las glándulas desembocan en lo que sería la base de la vellosidad, ¿sí? Entonces tenemos vellosidad, cripta, ¿sí? Fíjense que la desembocadura de la glándula es en la base de la vellosidad. ¿Sí? Ahí tienen las vellosidades intestinales y ahí tienen las criptas. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo va a estar formadas las vellosidades intestinales? Entonces, las vellosidades intestinales es la estructura típica del intestino delgado. ¿Sí? Estructura típica del intestino delgado. Dijimos que las vellosidades intestinales eran proyecciones de la lámina propia revestidas por epitelio. Por lo tanto, el eje de la vellosidad intestinal va a ser el conectivo laxo de la lámina propia. Dentro de esa lámina propia vamos a ver gran cantidad de capilares sanguíneos de tipo fenestrado, ¿sí? Piensen que acá se van a absorber los nutrientes. Esos nutrientes que se absorben enseguida se meten en los capilares intestinales, ¿sí? Entonces, tenemos tejido conectivo laxo de la lámina propia, capilares sanguíneos de tipo fenestrado. Aparte de capilares sanguíneos, vamos a tener un capilar linfático que recibe el nombre de quilífero central. En la vellosidad tenemos un capilar linfático que recibe el nombre de quilífero central. Este quilífero central justamente es un vaso linfático, es mucho más permeable que los capilares sanguíneos y generalmente gran cantidad de los lípidos que se absorben acá y que atraviesan el epitelio, digamos, al ser moléculas grandes, no se pueden meter en los capilares sanguíneos, ¿sí? Se meten sobre todo en el quilífero central, ¿sí? Y después ese quilífero central, ese capilar linfático, va a drenar en vasos linfáticos más profundos, ¿sí? Entonces siempre interviene en todo lo que es la absorción de los lípidos. Y aparte de los conectivo laxo, capilares sanguíneos de tipo fenestrados y el quilífero central, tenemos un poquito de músculo liso, en verdad son como proyecciones de la muscular de la mucosa que se meten en la vellosidad intestinal y que reciben el nombre de músculo de Bruch. El músculo de Bruch, cuando se contrae, lo que hace es acortar un poco la vellosidad y lo que hace es exprimir al quilífero central, como que lo aprieta para que toda esa linfa drene en estos vasos linfáticos más profundos. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen, ¿cómo es la estructura de una vellosidad intestinal? Y les juro que es una pregunta que muy pocos saben contestar. Entonces, ¿qué es una vellosidad intestinal? Es una proyección de la lámina propia revestida de epitelio. En la estructura tenemos tejido conectivo laxo de la lámina propia, capilares sanguíneos de tipo fenestrado, el quilífero central y el músculo de Bruch, ¿sí? Todo eso va a formar la estructura de una vellosidad intestinal. Y esto se pregunta, pues es una estructura característica del intestino delgado, entonces tienen que saber cómo está formada esa vellosidad intestinal, ¿sí? Entonces, fíjense acá, vemos todas estas proyecciones, bien así como en forma de dedo. Todas estas proyecciones digitiformes son las vellosidades intestinales. Si yo veo esto, yo ya sé que estoy mirando intestino delgado porque no hay ninguna parte del tubo digestivo que tenga estas vellosidades intestinales, ¿sí? Fíjense todo el epitelio, que es el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Bueno, y acá arriba está la chapa estriada que no la ven, ¿sí? Y fíjense cómo recubre todo lo que es la superficie de la vellosidad y después se va a invaginar y va a formar las glándulas o criptas de Lieberkühn. Cuando nosotros miramos las criptas de Lieberkühn, dijimos que eran glándulas tubulares simples no ramificadas. Dentro de estas glándulas vamos a poder reconocer 6 tipos celulares, ¿sí? ¿Se acuerdan que las glándulas fúndicas del estómago teníamos 5 tipos de células? Bueno, en las glándulas del intestino tenemos 6 tipos de células. La célula más abundante recibe el nombre de enterocito.
la célula más abundante recibe el nombre de enterocito. Los enterocitos son las células cilíndricas, ¿sí? De este epitelio cilíndrico simple, bueno, son las células cilíndricas. Son las células que tienen la chapa estriada en la parte apical, ¿sí? Por eso es que son las células encargadas de la absorción. Pero sepan también que tienen, por un lado, un glucocálix muy desarrollado, y en ese glucocálix, estas células también secretan enzimas, ¿sí? Que se depositan en el glucocálix para justamente digerir esos nutrientes, ¿sí? Y degradarlos a la molécula más chiquitita para absorberla, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando, no sé, por ejemplo, un hidrato de carbono quiere introducirse, ¿sí? Y absorberse, a veces la degradación final se da acá, justo en la superficie del glucocálix, donde está lleno de enzimas, ¿sí? Entonces son células absortivas, pero también son células secretoras, porque producen enzimas, ¿sí? Que quedan como adheridas a ese glucocálix muy desarrollado que tienen los enterocitos, ¿sí? Son las células más abundantes. Después tenemos las células caliciformes, ya las conocen, vieja conocida, ¿sí? Productoras de moco. Después vamos a tener las células madre, ¿sí? Las células madre se suelen ubicar en lo que es el fondo de la glándula y pueden, digamos, diferenciarse de los otros tipos celulares. Después vamos a tener células enteroendocrinas, ¿sí? Que son células productoras de hormonas. Así como las teníamos en las glándulas fúngicas, bueno, acá también tienen células enteroendocrinas distintas, ¿sí? Que producen otras hormonas distintas. ¿Tá? Todo eso lo van a ver bien en fisio, ¿sí? Todas las células enteroendocrinas. Después vamos a tener unas células que se llaman células de Panet, ¿sí? Que están acá, células de Panet. Las células de Panet son células que se suelen ubicar en lo que es la base o el fondo de las glándulas. Característicamente tienen en su parte apical unas vesículas bien acidófilas y producen enzimas bactericidas, ¿sí? Por ejemplo, lisozima, defensinas, ¿sí? Tienen función bactericida. Entonces ya vimos, enterocitos, caliciformes, células madre, enteroendocrinas, células de Panet. Nos falta una que se llama célula M, ¿sí? O microplegada, o con micropliegues, ¿sí? La célula M. La célula M es una célula transportadora de antígenos, no presentadora, es transportadora de antígenos. ¿Por qué? Porque lo que hace es captar antígenos, ¿sí? Por su parte apical y los libera en la parte basal hacia los nódulos linfáticos que podemos tener en la lámina propia o en la submucosa. ¿Sí? Fíjense, acá captan el antígeno, ¿sí? Captan el antígeno, lo meten adentro y después lo liberan en la parte basal. ¿Sí? No son presentadoras, no tienen moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, son transportadoras de antígenos. Captan los antígenos en la parte apical. ¿Sí? Captan el antígeno en la parte apical y lo liberan en la parte basal, ¿sí? Para que tome contacto con los linfocitos que tenemos en la lámina propia o en la submucosa. Esos son los 6 tipos de células que tenemos en las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Acá tienen un poquito más de cerca el epitelio, donde se ven las células cilíndricas, ¿sí? Las caliciformes y acá la chapa estriada, ¿sí? Casi todas estas van a ser los enterocitos. Y acá las caliciformes con técnica de Paz. Acá vemos la parte más profunda de la glándula, donde fíjense, estas que se ven acá con estos gránulos acidófilos son las células de Panet, ¿sí? Que eran las células que producían enzimas bactericidas. ¿Tá? Acá la misma glándula tubular, pero en corte transversal, ¿sí? Y siempre las células de Panet en la base de la glándula.
Muy bien, estuvimos hablando de todo lo que es la mucosa del intestino delgado, pero como ustedes saben, el intestino delgado es un órgano muy largo y que tiene 3 porciones, lo que es el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿sí? El duodeno son aproximadamente los primeros 25 centímetros, después se continúa con lo que es el yeyuno, que mide más o menos 2,5 metros, y el ilion, que son 3 metros que restan, ¿sí? ¿Cómo voy a reconocer las distintas regiones del intestino delgado? ¿Cómo voy a saber si lo que estoy mirando es el duodeno, es el yeyuno o es el ilion? Las diferencias entre las distintas regiones del intestino delgado van a estar a nivel de la submucosa, ¿sí? La mucosa va a ser igual para todos, porque todos van a tener vellosidades intestinales, todo eso va a ser igual. Pero las diferencias entre duodeno, yeyuno e ilion van a estar a nivel de la submucosa. Cuando nosotros miremos la submucosa del duodeno, vamos a ver la presencia de unas glándulas que reciben el nombre de glándulas de Brunner, ¿sí? Fíjense acá, esto es el duodeno. Estas son las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Que vemos acá, todas estas son las criptas de Lieberkühn. Esta es la muscular de la mucosa, o sea, de acá para arriba es mucosa, de acá para abajo es submucosa. Y fíjense que en la submucosa empiezan a aparecer todas estas glándulas tubulares, bien pálidas, porque son productoras de moco, que son las glándulas de Brunner. Entonces, en la submucosa del duodeno veo las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner van a producir un moco alcalino que va a neutralizar el pH ácido que trae del quimo proveniente del estómago, y aparte va a generar un pH alcalino que va a permitir la activación de las enzimas que vienen del páncreas, ¿sí? En la luz del tubo digestivo, ¿sí? El páncreas y el hígado, ¿sí? A través de sus conductos desembocan en la segunda porción del duodeno. Las enzimas pancreáticas llegan al intestino en forma de precursores enzimáticos que se tienen que activar y se activan a un pH alcalino, ¿sí? Entonces, estas glándulas de Brunner producen el pH alcalino. Por un lado, neutraliza el pH ácido del contenido gástrico que está llegando al intestino y genera el pH alcalino para que se puedan activar las enzimas pancreáticas. Entonces, cuando veo la submucosa y veo glándulas, ya sé que estoy mirando la submucosa del duodeno y esas glándulas se llaman glándulas de Brunner. Cuando veo la submucosa y veo que hay como todo un cúmulo de nódulos linfáticos que forman toda una placa de tejido linfático, eso recibe el nombre de placas de Peyer, y eso me hace saber que estoy mirando el ilion, ¿sí? La última porción del intestino delgado. Entonces, cuando yo veo en la submucosa presencia de una placa de tejido linfático, esa placa recibe el nombre de placas de Peyer, y sé que estoy mirando el ilion. En verdad las placas de Peyer se pueden ver en la mucosa y en la submucosa, ¿sí? Van a leer en el libro que dice eso, ¿sí? Que se ven tanto en mucosa como en submucosa, ¿está? Entonces cuando veo las placas de Peyer, yo ya sé que estoy mirando el ilion. Y cuando veo la submucosa y no veo nada particular, una submucosa normal, o sea, sin glándulas, sin placas de Peyer, con el conectivo denso, como describimos las submucosas normales, es que estoy mirando el yeyuno. Entonces, para reconocer el intestino delgado, miro la mucosa, por la presencia de las vellosidades intestinales. Pero para diferenciar las 3 porciones del intestino delgado, veo la submucosa, ¿sí? Si veo glándulas de Brunner, duodeno. Si no veo nada particular, yeyuno. Y si veo placas de Peyer, el ilion, ¿sí? Fíjense acá, se ven las diferencias. Esto que vemos acá son glándulas, ¿sí? Esto que ven acá es la muscular de la mucosa. O sea, todo esto es mucosa, todo esto es submucosa. Estas glándulas son las glándulas de Brunner, esto es duodeno, ¿sí? Todo esto son las vellosidades intestinales, todo esto es mucosa. Esto es la muscular de la mucosa, ¿sí? Todo esto es conectivo. No veo glándulas, no veo placas de Peyer, esto es yeyuno. Y fíjense acá, todo esto es la muscular de la mucosa, todo esto es mucosa, todo esto es submucosa, veo todas estas placas de tejido linfático, estas son las placas de Peyer,
y esto va a ser el ilio, ¿sí? Entonces, de esa manera, diferenciamos las 3 regiones del intestino delgado mirando la capa submucosa. ¿Sí? Fíjense acá un poquito más de cerca lo que son las glándulas de Brunner. Fíjense, vellosidades intestinales, ¿sí? Criptas de Lieberkühn, ¿sí? Acá la muscular de la mucosa y acá las glándulas de Brunner. Fíjense que las glándulas de Brunner desembocan en las criptas de Lieberkühn. Fíjense acá que se ve justo el corte, ¿sí? Las glándulas de Brunner desembocan en las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Para después mandar la secreción hacia la superficie. Muy bien. Y para terminar esta clase eterna, por la gran cantidad de órganos que tenemos el colon o intestino grueso. El colon va a ser el órgano donde se van a ir absorbiendo todo lo que es el agua y los electrolitos para que esa materia fecal vaya tomando consistencia, ¿sí? Y después se elimine a través del ano. En el colon ya no vamos a ver vellosidades intestinales. Si bien hay absorción de agua y electrolitos, no hay vellosidades intestinales. La mucosa va a tener un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Y sepan que a medida que me voy acercando a lo que es la región del recto, voy teniendo cada vez más células caliciformes. ¿Sí? O sea que las caliciformes van aumentando en dirección al recto. Piensen que a medida que va tomando la materia fecal mayor cantidad de consistencia, la idea es que vayan necesitando mayor cantidad de moco que protege la pared y la lubrica, ¿sí? Para que esa materia fecal consistente, digamos, no dañe la pared. Vamos a tener criptas de Lieberkühn, que van a ser como más, como un poco, se las ve como más profundas, más largas que las del intestino delgado, pero obviamente que siempre en la mucosa, ¿sí? Y la otra diferencia es que vamos a ver que las criptas de Lieberkühn del colon no tienen células de Panet, ¿sí? Como saben, el colon tiene toda una microflora, una flora intestinal que es propia, ¿sí? Que ayuda justo en todo lo que es la absorción de algunas vitaminas, ¿sí? Y que justamente la presencia de esa flora intestinal evita que haya sobredesarrollo de otras bacterias patológicas, ¿sí? Que es lo que pasa cuando tomamos antibióticos y barremos nuestra flora normal y le damos espacio para que crezcan otros microorganismos que no son buenos para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que las células de Panet producían enzimas bactericidas? ¿Sí? No tenemos células de Panet a nivel de las criptas de Lieberkühn del colon. ¿Sí? Y otra particularidad que vamos a ver es que a nivel de lo que es la muscular externa del colon, la capa longitudinal es discontinua, ¿sí? Fíjense acá se ve todo lo que es la pared del colon. Fíjense, esta sería la capa circular y esta es la capa longitudinal. ¿Ven que la capa longitudinal está como condensada y se ve como discontinua? Acá va a aparecer otro pedacito, por ejemplo, ¿sí? Esta capa longitudinal discontinua forma lo que se llaman las tenias del colon, ¿sí? Cuando ustedes vayan a ver el colon en anato van a ver que tienen como unas bandas como fibrosas, ¿sí? Como si fuera un gusanito pegado en la pared, esas son las tenias del colon, ¿sí? Es la capa longitudinal externa que es discontinua, ¿sí? Se va como condensando en regiones, pero como que no termina de rodear completamente toda la circunferencia, ¿sí? Sino que se va condensando. ¿tá? Y después van a ver anatómicamente que tiene lo que se llaman los austros, ¿sí? Que son como abolladuras, le cuelgan como unas cosas muy desagradables que se llaman apéndices epiploicos, ¿sí? Que son unas bolsitas de grasa que tiene el colon, ¿sí? Todo eso se ven más bien desde el punto de vista macroscópico. Entonces tenemos el epitelio, ¿sí? Cilíndrico simple con células caliciformes,
y las microvellosidades, con mayor cantidad de células caliciformes que en el intestino delgado, con las criptas de Lieberkühn un poco más rectas y más profundas, sin células de Panet, y cuando miramos la capa muscular, vemos que la longitudinal externa es discontinua o irregular y forma lo que son las tenias del colon, ¿sí? Medio como difícil de ver en los preparados, las tenias del colon. ¿Está? Ahí tenemos la imagen típica del intestino grueso, ¿sí? De la mucosa, donde se ve, fíjense, gran cantidad de células caliciformes, nada. Fíjense la lámina propia del colon, está llena de linfocitos y de plasmocitos, ¿sí? Piensen que acá tienen lleno de bacterias, ¿tá? Entonces toda esta lámina propia está bien filtrada de linfocitos y plasmocitos, ¿sí? Y nada. Y acá tienen como un comparativo entre los diferentes órganos, ¿sí? Donde fíjense que cuando vemos el esófago, el epitelio es bien grueso, epitelio plano estratificado, ¿sí? Tenemos glándulas, que pueden estar en la mucosa o en la submucosa de acuerdo al tercio, y cómo iba variando el tipo de músculo, ¿sí? Fíjense que en el estómago el epitelio ya se hace finito, cilíndrico simple, y tenemos la presencia de las glándulas, ¿sí? Y una tercera capa de músculo, ¿sí? Que aparecía, que era la oblicua interna en la muscular externa. En el intestino delgado aparecían las vellosidades intestinales, también teníamos las glándulas, y cuando mirábamos la submucosa podíamos diferenciar las tres regiones del intestino delgado. Y fíjense que en el colon vuelven a desaparecer las vellosidades intestinales y volvemos a ver solo presencia de glándulas. Y acá fíjense las tenias del colon, donde la longitudinal externa se condensa por regiones y se hace discontinua. ¿Sí? Espérenme un minuto. ¿Quién es? Sí, ya abajo. ¿Sí? Bueno, ahí con esto terminamos lo que es tubo digestivo. Es una clase larga, pero porque son muchos órganos. Ahí tienen los distintos cuadritos, estos están armados por mí, la idea es que cada uno se arme el suyo con los distintos órganos, ¿sí? Para que lo puedan estudiar, que es la mejor manera de estudiar tubo digestivo, ¿sí? Poniéndose la particularidad que tiene en cada órgano. Nada. Acá me preguntaban el músculo de Brook lo que hace es acortar la vellosidad, exprime el quilífero central para que pueda drenar la linfa en los vasos linfáticos más profundos. ¿Sí? Eso es lo que hace el quilífero central. Acorta la vellosidad, exprime el quilífero central para que drene en vasos linfáticos más profundos. Este Power no está en la plataforma porque está demasiado animado. Tienen uno con casi el mismo contenido, pero menos animado, que les es mucho más simple para descargarse ustedes, y más si se lo quieren imprimir, nada, no es muy distinto, ¿sí? Al que tienen en su vida. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? No es difícil, lo que pasa es que es larguísimo, porque tienen lengua, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, o sea, son muchos órganos, ¿sí? Y esto siempre los estudiamos en comparación, es la mejor manera de estudiar tubo digestivo, ¿sí? Sabemos la generalidad y después estudiamos lo particular que tiene cada órgano, ¿está? Bueno, esta semana no hay prácticos, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Vemos en el teórico glándulas anexas al tubo digestivo, que es mucho más divertido que esto, y empiezan los prácticos, que van a ver los prácticos de tubo digestivo, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. De nada, hasta luego.